1928, Hipólito Yrigoyen es nuevamente elegido como presidente de la República Argentina. Su segundo gobierno se desarrolla dentro de un panorama económico internacional muy complicado por la profunda crisis mundial desatada a partir de 1929, además de la creciente oposición interna. Debido a la división del radicalismo iniciada en 1924, Yrigoyen comenzó a reorganizar su gabinete y su apoyo conforme a los sectores medios, distanciándose de los sectores conservadores. Esta decisión política se puso de manifiesto en la composición del gabinete, que lo acompañó en su gestión a partir de 1928, dos de los más importantes ministerios, el del Interior y el de las Relaciones Exteriores, que estuvieron a cargo de los hombres surgidos de los comités barriales y que representaban también la tradición radical popular. El 24 de enero de 1928, poco antes que asumiera su gobierno Hipólito Yrigoyen, el embajador de Estados Unidos en Argentina, el señor Bliss, redacta un despacho al gobierno de Estados Unidos diciéndole que de acuerdo a lo que había sido la primera gestión de Hipólito Yrigoyen con corrupción y funcionarios débiles, este representaba una seria amenaza a su retorno. Y como este era favorable a las masas y a las clases laboriosas, podía permitir que el comunismo floreciera. Con el fin de beneficiar a los sectores medios dependientes de la administración estatal, el tercer gobierno radical continuó impulsando un desarrollo industrial. La política económica de Yrigoyen se basa en la nacionalización y en la producción nacional de los recursos petroleros. Pero para impulsar esta política económica, los yrigoyenistas eran conscientes de que tenían que aumentar la burocracia estatal y aumentar los puestos de trabajo, influyendo en los impuestos. La presidencia se reafirmó y se consolidó los principios de su anterior mandato: el resguardo del patrimonio nacional por medio de la nacionalización del petróleo y la defensa de los intereses populares. Yrigoyen se propuso desarrollar una política económica que defendiera los intereses nacionales y una política social donde también defendiera a los más desamparados. Política económica, el antiimperialismo de Yrigoyen se limitaba solamente a enfrentar a Estados Unidos. Con Gran Bretaña las relaciones eran buenas, eran apoyadas activamente por el gobierno. A pesar de que había algunas disputas sobre las tarifas de tranvías y trenes, en ese periodo las relaciones con Gran Bretaña fueron mejores que en épocas anteriores. Durante 1929, varias misiones comerciales británicas llegaron con el objetivo de reducir la competencia de los capitales estadounidenses y el déficit de la balanza comercial argentina. El gobierno radical acordó la libre importación de material rodante para los ferrocarriles, redujo los derechos aduaneros sobre las importaciones de seda y acordó también la importación de equipo para la refinación de petróleo. La crisis internacional que estalló en 1929 con la caída de la bolsa de Wall Street afectó directamente al sistema capitalista mundial y a su vez también afectó a la política económica nacional, afectó a nuestro país, disminuyendo los ingresos de la aduana y a su vez también disminuyendo la política de comercio exterior. Con una contracción del comercio exterior. Esto tuvo como consecuencia la disminución de puestos de trabajo, el aumento de la desocupación, la disminución del consumo y entre muchos otros factores. Durante los meses previos al golpe, había diarios que estaban en contra del gobierno, que agitaron la opinión pública en contra de Yrigoyen. El Nacionalista, que era uno de los diarios, La Fronda, el 1 de julio de 1930 tituló: «Señor Yrigoyen, ¿nos oye? Abajo los ladrones públicos». Y así encabezó un artículo el 27. Ya no cabe duda de que Yrigoyen está loco. Por su parte, otro diario, La Razón, en el mes de agosto, editorializaba acerca de la inutilidad del Parlamento y sostenía que el país no está contento, la opinión no se muestra tranquila.
Hay inquietud, hay alarmas, hasta un poco de zozobra. El efecto de la depresión económica en las clases medias urbanas aniquila el apoyo popular con el que contaba Irigoyen. En 1929, todo el sistema de control de gobierno dependía de la capacidad de seguir apelando al gasto público y al patronazgo. Pero ya a comienzos de 1930, alertado por las amenazas de los terratenientes, Irigoyen comienza a disminuir poco a poco el gasto, no en cifras absolutas, porque estas van a continuar incrementándose, pero sí su ritmo hasta llegar a un momento en que resulte insuficiente para sostener la estructura de patronazgo. ¿Pero qué es el patronazgo? El patronazgo es tanto un sistema como una estrategia política basada en el ofrecimiento de empleo público a un sector determinado de la sociedad a cambio de conseguir adeptos. Esta estrategia de Irigoyen, si bien le permitió su permanencia en el poder, le terminó cavando su propia tumba, ya que es incapaz de acoger bajo sus paraguas protector a todo lo que ahora, con la depresión y el desempleo, súbitamente le exigían esa protección. Para solventar esta situación, Hipólito Yrigoyen se encargó de una política de endeudamiento externo y de disminución de la mano de obra del aparato político. Por esa razón, la estructura comienza a quebrarse. Lo más notorio fue la repentina erosión de los lazos entre el gobierno y los comités partidarios, y también el descalabro de este aparato partidario trae consigo un esfuerzo concertado de la oposición para atacar al gobierno y usurpar el apoyo popular con el que contaba Irigoyen. El 6 de septiembre de 1930, el golpe militar encabezado con Agustín P. Justo y José Félix Uriburu puso fin a la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. La oligarquía terrateniente retoma el control del Estado y de la administración pública. Hacia 1930, el ejército estaba conducido por oficiales que compartían los mismos principios del liberalismo conservador. Muchos de ellos pertenecían a las tradicionales familias de las grandes élites dirigentes. El golpe militar de 1930 fue llevado a cabo por el sector del ejército representado por el general Agustín P. Justo. También participó un grupo de militares nacionalistas, admiradores de las nuevas ideas fascistas, encabezado por el general José Félix Uriburu. Este golpe fue iniciado por José Félix Uriburu. En 1932 asume la presidencia el general Justo. Y precisamente estos dos dirigentes conforman la primer parte de lo que se considera como la década infame o la restauración conservadora.